Entonces, como mencioné, Masejet Avot es un tratado que primero que todo su nombre es Avot. Vamos a explicar por qué su nombre es Avot. Pero como dije, quiero mencionar primero cómo llegamos a los tratados. Cómo empezó, dónde empezó, cómo llegamos a eso. Entonces, en la Torá, como sabemos, tenemos la Torá, que es el Pentateuco, lo que leemos todos los sábados, ¿sí? En la mañana, que está dividida en porciones semanales. Una vez al año culminamos la Torá. Después de la Torá tenemos los Nevi'im, que son los libros de los profetas, diferentes profetas. Y luego tenemos los Ketuvim, que son las escrituras. ¿Sí? Que eso se llama todo esto Tanaj. Taf de Torá, Nun de Nevi'im y la Jaf, la última, de Ketuvim. ¿Sí? Eso es algo técnico. Posteriormente, después de la Torá, Nevi'im y Ketuvim, bienvenida. Bienvenida, Camila, gusto verla. No, empezamos de vuelta. Entonces, como mencionaba Camila, voy a empezar de vuelta por ti. No. Después de la Torá, Nevi'im y Ketuvim, vino lo que se llama Mishnah. ¿Sí? Mishnah viene de palabra de estudiar, un nivel un poco más profundo. ¿Qué es Mishnah? Mishnah es básicamente un estudio sobre lo que está escrito en la Torá, ¿sí? Y se añaden cosas. Y sobre la Mishnah se hizo una obra llamada la Gemara, que es el famoso Talmud. Todo es básicamente más explicativo. Entonces la Torá está resumido. Después los Nevi'im un poquito más, Ketuvim un poquito más. Luego la Mishnah se enfoca más en leyes. El Talmud alarga más sobre leyes, profundiza y analiza hasta dónde va esa ley, hasta dónde va esas cosas. Todo el Talmud, toda la Mishnah fue escrito sobre leyes alágicas. ¿Qué hay que hacer en Shabbat? ¿Qué hay que hacer el día a día? ¿Qué hay que hacer en Yom Tov, en Pesach, en Shavuot, en las festividades? ¿Qué está prohibido con daños y perjuicios? Hay diferentes tratados que son básicamente leyes. El único tratado que sale de este estilo es el tratado de Avot. El tratado de Avot, que son Mishnayot, también es Mishnah, sale de ese estilo y también nos dice leyes, pero leyes de conducta, leyes de comportamiento, o mejor dicho, cómo debemos vivir, cómo debemos estar día a día, cómo debemos aplicar, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, pero valores, ¿sí? Cualidades. No es prohibido, permitido tema, sino es la persona en sí. Interesantemente, hoy en día, a Dios gracias, los valores y cualidades, vemos la importancia de los valores que hoy en día, eso es notable, la diferencia de la nueva generación hoy en día, los chiquitos en la escuela, y hace 20 años, hace 40 años, la diferencia es gigantesca, tristemente. Y este es el tratado que nos va a hacer la diferencia, que nos va a decir, esta es la diferencia, vamos a ver qué estamos haciendo hoy, cómo estamos educando a nuestros hijos, o cómo están recibiendo la educación en las escuelas, puede ser, y puede ser que ahí vamos a encontrar la diferencia. Interesantemente, sigo todavía en la introducción, el Talmud, las Mishnah, las Mishnayot, se dividen en 6 secciones. Hay un tema que es, por ejemplo, de Kodashim. Kodashim significa santo, o sea que son temas del Bet HaMikdash, del templo, que esperemos que se reconstruya lo antes posible. Hay otro tema que es Nashim, que son temas de relaciones intermaritales, ¿sí? La pareja, hombre con mujer, etcétera, matrimonio, lo contrario, diferentes situaciones. Hay otro tema que es, por ejemplo, Moed. Moed viene de Moadim. ¿Qué es Moadim? Fiestas. Moed, Shabbat, Pesach, Shavuot, Megilá, ¿qué es Megilá? Purim, Ta'anit, ayunos, todo lo que son fiestas especiales en el calendario judío. Y hay otro tema que se llama Nezikin. ¿Qué es Nezikin? Daños y perjuicios. En daños y perjuicios hay muchos tratados que te hablan qué pasa si uno estaba caminando y le dañó el plato a su compañero, a su compañera. ¿Qué pasa si una persona estaba haciendo esto y sin querer dañó? ¿Qué pasa si a propósito lo hizo? Todos esos daños y perjuicios que hay en relaciones interpersonales es esa sección. Y dentro de esa sección se encuentra este tratado de Avot. O sea, que Avot, este tratado de Pirkei Avot o Masejet Avot, es un tratado que nos ayuda a nosotros
no tanto como los otros de daños y perjuicios, qué hacer si pasó el daño y el perjuicio, qué hacer, cómo pagar, cuánto pagar, sino cómo evitar los daños y perjuicios. O sea, básicamente cómo ser mejores personas para que no tengamos que llegar a daños y perjuicios. Entonces, interesantemente, Avot se metió en esta sección del Talmud de la Mishnah. Avot tiene 6 capítulos, ¿sí? Y en cada capítulo hay Mishnayot, son varias Mishnayot, ¿sí? Eso que son varios párrafos, llamémoslo así. ¿Por qué se llama Avot? ¿Qué es Avot en hebreo? ¿Alguien sabe qué es Avot? Abba. ¿Ah? Padre, eso es Avod, Avodá. Con Ain, bien, casi, y dale al final. Avot es padres. ¿Qué tiene que ver padres con Avot? Entonces, una explicación, muy bien como están diciendo, es porque padre, maestro, ¿qué es? La enseñanza, la transmisión de lo que hay que enseñar a nuestros hijos. Y otra explicación es interesante, Avot es padres porque son padres de las mitzvot. Las mitzvot son los preceptos y las órdenes que están escritos en la Torah, pero antes de todo eso, uno tiene que ¿qué? Estudiar Avot. O sea que Avot está antes que todas las leyes de la Torah. Y vamos a ver más adelante en este tratado que está escrito una frase muy conocida y muy fuerte y también muy polémica que se llama Derech Eretz Kadma la Torah, que son los valores, nuestra conducta, nuestro buen comportamiento está previo a la Torah, o sea, previo al cumplimiento de todos los preceptos, que es cuando a veces es un tema muy polémico. A veces vemos personas que cumplen pero no tienen una buena conducta, o a veces tenemos personas que tienen conducta pero no cumplen, y por otro lado vamos a ver también el tratado más adelante, y no quiero seguir alargando en esto, que está escrito que si no hay Torah no hay buena conducta, y si no hay buena conducta no hay Torah. Entonces algo como que se complementa, no está tan claro, vamos a verlo cuando lleguemos en ese momento. Es un tema un poco profundo. ¿Qué es lo que trae qué? ¿La buena conducta trae la Torah o la Torah trae la buena conducta? Vamos a ver qué es. No, los dos traen a los dos. Es un tema un poco complicado, un tema un poco profundo, pero de todas maneras, una de las razones por qué se llama Avot es porque este tratado de Avot es padre de las mitzvot. Está antes que la Torah. Fuerte, pero es una realidad. Ok, ahorita comencemos con Pirkei Avot. Esta es la introducción de este tratado. Antes de empezar, esto ya no es introducción, pero antes de empezar sí quiero decirles un detalle interesante. Muchas veces, o no muchas veces, siempre que se comienza a leer un capítulo de este tratado, previo al capítulo se lee una Mishnah, unas frases, unas líneas, que es una Mishnah encontrada en el tratado de Sanedrín. Sanedrín es un tratado que habla también de jueces, de juicios, etc. ¿Y cuál es esa Mishnah? Seguramente muchos la conocen porque lo decimos todas las veces los rezos los sábados en la mañana. Kol Israel yesh lahem chelek leolam haba sheneemar ve'amech kulam tzadikim leolam yishu aretz netzer mata'ai maaseh adai litpaer. Eso está en el rezo de Shachrit que hacemos, mejor dicho, de Musaf en las mañanas, los sábados. Decimos siempre eso. Si se fijan, está escrito. ¿Qué significa lo que acaba de decir? Ojo, es una Mishnah, un párrafo, que no está en el tratado de Avot. ¿Está en dónde? En otro tratado. Pero antes de empezar cada capítulo del tratado de Avot, se menciona esto. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces, para entender por qué, tratemos de entender qué es lo que estamos diciendo en este párrafo. Voy a decir las primeras palabras, me voy a enfocar en ellas para no alargar mucho. Kol Israel yesh lahem chelek. Bienvenida. A ver, ven aquí. Pasa aquí, Lana, ven. Sí. Ok, entonces, Kol Israel yesh lahem chelek leolam haba. Escuchen esta frase muy potente. Cada uno y uno del pueblo judío, cada uno y uno del pueblo de Israel, todo Israel tiene parte del mundo venidero. ¿Conoces esa frase o no conoces esa frase, Ivette? Sí, Olam Haba sí la conoce, mundo venidero. Nosotros queremos escuchar cosas bonitas y miren qué belleza. La Mishnah nos dice que todo Israel, después de los 120 años, ¿en dónde?
mundo venidero, en lo bien, en lo positivo, en lo bonito. Y aquí entre nosotros yo les pregunto, ¿cómo puede ser que una persona del pueblo de Israel se le dé un cheque de seguridad de que va a tener ¿qué? Mundo venidero? Gracias a Dios, todas somos buenas, todos somos buenos, todo perfecto, pero ¿nos podemos asegurar de que vamos a estar en el mundo venidero? Entonces, la respuesta es que en nuestras manos está si nosotros vamos al mundo venidero o no. Muchas veces la Torah es complicado cumplirla, muy complicado. No siempre podemos todo, tratamos, no podemos, pero hay una cosa que no nos podemos excusar. ¿Qué es esa cosa? Masejet Avot, nuestra conducta. Nuestra conducta no hay decir, es difícil, es complicado, se me complica, no puedo, mis hijos, mis abuelos, mis padres, mi esposo, mi esposa, no podemos decir algo así. No hay excusa para nuestra conducta. Y por eso, antes de empezar cualquier párrafo, cualquier capítulo de este tratado que vamos a empezar, la costumbre es siempre mencionar esta Mishnah, este párrafo escrito en el tratado de Sanedrín. Todos tenemos parte en el Olam Haba, todos tenemos parte en el mundo venidero. Así es, pero tenemos que buscar, estudiar este tratado. Este tratado, como dije, no hay excusa, tenemos que mejorar como personas. Entonces ahorita empecemos el tratado, después de toda esta introducción, o estas dos introducciones, y nuevamente, como mencioné, es un tratado para mejorar nosotros como personas, como individuos, como seres, ser una mejor persona, una mejor mujer, un mejor hombre, una mejor esposa, un mejor esposo, una mejor mamá, papá, una mejor todo, compañera, literal todo. Abuela también, y bisabuela también, tiene toda la razón, así es. Y para que nos enseñen las bisabuelas cómo ser a las mamás mejores mamás. Ok, fijémonos cómo comienza este tratado. Moshe Kibel Torah Misinai. Después de toda la introducción que mencionamos, aparentemente el tratado nos tiene que hablar de ¿qué? De nuestra conducta, cómo debemos comportarnos. Pero interesantemente nos abre el tratado con un tema un poco diferente. No es lo esperado, la verdad. Y nos dice Moshe Kibel Torah Misinai. Quiero enseñarte de dónde comenzó la Torah. La Torah la recibió ¿quién? Por primera vez Moisés, Moshe. Moshe se la transmitió. ¿Ahorita dónde la recibió Moshe la Torah? En el Har Sinai, en el monte de Sinai. Moshe se la transmitió ¿a quién? ¿Quién fue el próximo líder que le siguió a él? Yoshua. Muy bien. Después que falleció Moshe, el que tomó la batuta, el que llevó la batuta, el que tomó el liderazgo del pueblo judío, ¿quién fue? Yoshua, que fue él, si recuerdan, el que entró con el pueblo de Israel a la tierra de Israel. Si recordamos, Moshe quería entrar, pero le dijo Dios, no. Lo único que le dijo Dios es, si quieres sube al monte y ve desde el monte, desde allá arriba, la vista de la tierra de Israel. No vamos a entrar a ese tema porque Moisés no pudo entrar a la tierra de Israel, pero de todas maneras Moshe falleció y le transmitió el liderazgo, le transmitió la Torah y el liderazgo a Yoshua. Yoshua, ¿a quién se la transmitió después cuando falleció Yoshua? No, ya había fallecido. Se la transmitió a los ancianos. Él tenía un equipo, un consejo a favor, que tenía siempre con él, los ancianos que lo apoyaban y todo. Y ¿sabes qué? Los próximos líderes van a ser los ancianos, el consejo completo. Y efectivamente Yoshua le transmitió la Torah para que siga siendo transmitida a los ancianos de su generación. Los ancianos se la transmitieron a los profetas, que ahí es cuando empieza la era de los profetas en el pueblo de Israel, en la historia de Israel, ¿sí? Luego los profetas se la transmitieron, nos dice la Mishnah, Yoshua lizkenim uskenim nirviim uneviim, los profetas mesarua leanshe keneset hagedolá. Los profetas le transmitieron la Torah ¿a quién? A los hombres de la gran asamblea. La gran asamblea. ¿Cuántas personas habían en la gran asamblea? ¿Alguien sabe? 120. Esta gran asamblea estaba compuesta entre profetas, ¿sí? Que eran los profetas se la pasaron a la gran asamblea. Entonces, en la gran asamblea, parte ya era, después que los profetas empezaron a fallecer, se formó una gran asamblea, y esa gran asamblea, parte eran jueces de la Corte Suprema de Israel, y parte eran profetas.
Así nos dice la Mishnah. Vamos a parar aquí en la mitad de la Mishnah y quiero explicar un poquito este tema. ¿Por qué el tratado de Avot nos comienza hablando y nos dice sobre cómo fue transmitida la Torah? Pero antes de explicar esto, está mencionado al principio que Moshe, si se dan cuenta, Moshe se la transmitió a Yoshua a los ancianos, a profetas a la gran asamblea. Pero justamente Moshe, cuando él recibió la Torah, ahí nos especifica el lugar. En el resto de los casos no nos dice el lugar. Está escrito otra vez, Moshe Kibel Torah mi Sinai. O sea, Moshe recibió la Torah en el monte de Sinai. Y en el resto no, simplemente fue transmitida de uno a otro. No especifica el lugar. Teléfono roto. ¿Por qué teléfono roto? Porque se lo van transmitiendo. Sí, pero ¿por qué? Yo digo, pero ¿por qué la Mishnah no nos menciona el lugar donde fue transmitida en el resto de las transmisiones? En todas simplemente fue mencionado la transmisión. Se transmitió de aquí para allá, de allá para acá. Pero en Moshe, ¿dónde la recibió? Lugar. ¿Por qué tenemos que especificar eso? Entonces dicen nuestros sabios, lo digo brevemente, y es interesante, todos sabemos la historia del Har Sinai. Sabemos de que cuando se recibió la Torah, ¿sí? Cuando fueron a entregar la Torah, la pregunta es ¿en qué monte la iban a entregar? Entonces empezaron a discutir qué monte. Uno decía yo soy más alto, otro decía yo soy más bella, yo soy más bonito, yo soy esto, por favor aquí. Y el monte Sinai, ni más ni menos, era el monte más bajito que había, más humilde. Entonces este es el único lugar que es mencionado, que se le hace mención para enseñarnos que la transmisión y la continuidad de la Torah y por ende del pueblo judío es únicamente cuando hay humildad. Cuando no hay humildad no puede haber transmisión. Cuando unos hijos no ven transmisión, no ven humildad en los padres, en los abuelos, en nosotros, pues no, se hace difícil. No quiero seguir con esa transmisión. ¿Qué dices? Pero no puede ser porque se la entregó Dios en el monte Sinai y es ¿Sí? más importante que la humildad. O sea, que se la haya entregado en el monte Sinai es más importante que se la entregó Dios. El resto era de humanos a humanos. Pero no está escrito que Dios se la entregó. Pero entonces... Sabemos que Dios se la entregó. Eso está claro, pero no está escrito. El tema es que nada más está escrito, repito otra vez, Moshe recibió la Torah en Sinai y se la transmitió a Yoshua a los ancianos a los profetas a la gran asamblea. No menciona a Dios, porque eso es obvio, obviamente, ¿sí? Pero la pregunta es ¿por qué me menciona dónde la recibió? En el resto de los lugares de transmisiones no menciona en la localidad. Entonces la indirecta que nos está dando aquí la Mishnah y nos quiere enseñar la humildad. Para uno poder transmitir es humildad. Y le voy a decir algo, cuando nosotros queremos transmitir como padres, como madres, a nuestros hijos algo, cuando lo hacemos así como bravos, con coraje, con furia, no funciona. Y la furia, vamos a ver más adelante, que es básicamente un hijito del orgullo. ¿Sí? Es la furia, cuando uno está furioso es porque me molestó. ¿Pero por qué te molestas? Si te molesta algo es porque algo de orgullo hay ahí. Entonces muchas veces cuando uno le transmite a su hijo con furia, no muchas veces, siempre, o a su hija, sus hijos, no se transmite, ahí se quedó el tema. Entonces, este es el tema también aquí en esta Mishnah. Ok, seguimos un poquito más. Vamos a ver el tema de la furia y lo que es el coraje más adelante, pero lo tomé como un ejemplo. Antes de seguir la Mishnah, sí quiero ahorita volver y retomar el tema por qué el tratado empezó con esto. Y ahorita sí es un tema un poco polémico lo que les voy a decir, pero quiero que tratemos de entenderlo y quiero que me den vuestra opinión también. La Mishnah empieza con la importancia de la transmisión de la Torah por una razón, para decirnos que la Torah se transmite como es, como está escrita. ¿Qué me importa a mí si Moshe recibió la Torah y se le pasó a Yoshua y Yoshua a los ancianos y los ancianos a los profetas y los profetas a la gran asamblea? ¿Qué me importa a mí quién se la pasó a quién? La respuesta es, la Mishnah nos quiere decir que la Torah que recibió Moshe es la que tiene la gran asamblea, porque fue transmitida exactamente como está escrita. Y miren algo interesante, increíble. Cuando salimos al exilio, hace 2000 años, muchos del pueblo judío se fueron a Europa, a España. Muchos se fueron a África, hace 1000 años ya, ¿sí?
al norte de África, muchos se fueron a Europa occidental, ¿sí? Muchos se fueron al Medio Oriente. No había comunicación como hoy en día, Colombia con Estados Unidos, con Israel, con Europa. No había DHL, era muy complicado. Y también DHL que había era una cartita. No existía enviarse libros, no habían libros. En el tiempo de antes, ¿cómo se estudiaba? ¿Saben cómo se estudiaba? Había un libro para toda una comunidad. ¿Sabían eso o no? Cuando rezaba el Hazán en la sinagoga, el que oficiaba, él tenía su libro en las congregaciones que podían comprar o escribir ese libro, la tenían, y alrededor estaba lleno de personas que no tenían Sidur. Entonces se ponían alrededor, ¿para qué? Para que también puedan leer. No existía ese concepto de libros. No existía. Hoy en día, gracias a Dios, somos bendecidos en nuestra generación, que los libros es lo que menos falta. La tecnología, podemos encontrar los rezos, todo por la computadora o por el celular, es una belleza, es una bendición. Pero en el tiempo antes no existía. Existía una sola cosa de libros, la Torá. Y después, cuando volvimos, los últimos 100 años, ¿sí? Que empezó los judíos del Medio Oriente a migrar hacia Sudamérica o hacia Norteamérica, el continente americano, o los judíos de Europa, Ashkenazim, a migrar, nos encontramos aquí en Colombia, por decir, con la comunidad Ashkenazí, la comunidad alemana, la comunidad sefaradí, ¿y qué creen? La Torá, sin vernos 2000 años, sigue siendo la misma Torá. ¿No es algo increíble eso? Es algo increíble, a mí me parece algo increíble. ¿Y eso es por qué? Porque la Mishnah nos dijo que Moisés le pasó la Torá así como está a Yoshua, y Yoshua a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas a la gran asamblea, sin cambiar, sin justificar. Eso es muy delicado. Hoy en día, muchas veces no podemos cumplir cosas de la Torá, y nadie juzga, nadie puede juzgar a nadie en este mundo. El único que juzga, el único que sabe qué está pasando dentro de cada uno de nosotros, es Dios, el único. Y sabe el esfuerzo que cada uno está haciendo. Pero no podemos justificar lo que no cumplimos. No podemos justificar lo que no hacemos. No podemos justificar lo que en la Torah está escrito al revés. No, hoy en día ya pasó de moda. ¿Cómo que ya pasó de moda? ¿Quién escribió la Torah? La Torah escribió Dios y Moisés. ¿No son las leyes lo que le dio? ¿La Torah completa? La Torah completita. Sí, menos la última parte que la escribió Yoshua, que ya había muerto Moisés, ya había fallecido. Pero les digo esto porque hoy en día tenemos una tentación muchas veces de justificar nuestras acciones. Y está bien que justifiquemos nuestras acciones hacia afuera, pero dentro de nosotros, si no hacemos algo, bien, nadie se va a meter con uno si no lo hacemos. Pero no justifiquemos que la Torah no me cuadra, como no entiendo, no lo hago. En la Torah muchas cosas no se entienden. Por ejemplo, fíjense algo interesante, está lo de la paraduma, la vaca bermeja. No sé si conocen todo ese tema de la Torah, pero se los voy a explicar brevemente. Es algo absurdo. El tema de la vaca bermeja es algo absurdo. Les voy a explicar en qué consiste. Bermeja, sí. La vaca roja. Paraduma, una persona que está impura de un muerto. Hoy en día todos estamos impuros. ¿Sí? Hoy en día no existe este proceso de purificación. Una persona que está impura y tiene que estar puro para comer algo en el Bet Hamikdash, en el templo, o porque escogen, o lo que sea, ¿sí? Tiene que pasar un proceso de purificación. Y ese proceso de purificación bien riguroso, es un proceso de 7 días, que se le salpicaba aguas mezcladas con cenizas. ¿Cenizas de qué? De la vaca bermeja. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos. Y fíjense algo rarísimo. El que salpica es una persona pura. A quien le salpican es una persona impura. ¿Qué pasa? El Cohen le salpica a la persona impura. ¿Y la persona impura queda qué? Pura. ¿Y qué pasa con el que salpicó? Se convierte impuro. ¿Les parece lógico eso? O sea, yo estoy salpicándole a alguien, vamos a decir que yo soy el Cohen, yo soy el sacerdote, vamos a decir, el Cohen del templo. Yo le salpico a alguien impuro, el impuro se convierte en puro, y yo que estaba puro me impurifico. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? No tiene lógica. Y hay muchas más cosas que no tienen lógica. Le voy a decir otra más. Shatnez. ¿Saben qué es Shatnez? Lana y lino. Es una de las mitzvot que no es tan conocida, las voy a explicar.
Shatnez es cuando hay mezcla en la misma ropa de lana y lino. Y no se puede. Y no se puede. ¿Y por qué no se puede? Pero es en la misma tela, ¿no? En la misma tela, en la misma prenda. O sea, el hilo es mezclado. Por ejemplo, si en esta chaqueta tengo, vamos a decir que es de lana, ¿sí? Lana, y el botón lo tengo cosido con lino, ¿sí? No se puede. ¿Ok? Por eso siempre hay que verificar, tratar de verificar esas cosas. O cuando uno se va a hacer un vestido, ¿sí? Decirle al modista o al sastre, sí, decirle, mira, si me va a poner lana, no me ponga lino. Yo les pregunto, ¿cuál es el problema de lana con lino? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Hoy en día han salido diferentes estudios, interesante. Hoy en día salen muchos estudios sobre diferentes cosas de la Torah. Dicen que perjudica la salud, que no es tan bueno para la transpiración. No vamos a entrar en eso, pero lo que vengo a decir es, hace 50 años, ¿ok? Yo hace 20 años no era tan lógico. O no es lógico, y no sigue siendo tan lógico. Pero, ¿por qué lo cuidamos? Porque la Torah dice. Si la Torah dice, tenemos que saber que hay que hacerlo. Y si no podemos hacerlo, listo. Pero no justifiques. No tumbes a lo que dice la Torah. No borres lo que dice la Torah. Cuando unos padres, hoy en día, aparte de la educación, que fallamos muchos como padres en eso, es que cuando nuestro hijo hace algo malo y le damos una consecuencia, no, ahorita no puedes ir al cumpleaños de tu amigo. O dependiendo, no, a veces no tan fuerte, pero le damos una consecuencia. ¿Qué hace el niño o la niña? Pero mami, pero papi, ¿por qué? Explícame qué hice, explícame. ¿Y qué la mamá cae? ¿O el papá en qué cae? Empiezan a explicarle, no, que hiciste esto. No, pero yo lo hice con intención de esto, tú no viste lo que... No vas a acabar discutiendo con tu hijo. Uno que tiene que enseñarle al hijo. Yo dije, y así se hace. No siempre, pero muchas veces tiene que enseñarle al hijo que si la mamá dijo algo, se hace lo que la mamá dice. Hoy en día no tenemos la fuerza para decirle eso a nuestro hijo. Hay discusión. Y lo peor es que el niño es normal que discuta. El niño está bien. El niño, la niña, nuestros hijos están bien que discuten. Quieren justificarse. Ellos son niños, son inteligentes. Lo que nosotros queremos hacer con la Torah, ellos lo quieren hacer con nosotros. Y ellos también. El que cae en esto, ¿quiénes somos? Nosotros. Hay que ponerle un parado. Yo dije, y así se hace. Ay, ¿por qué no explicas? Explica, justifica el castigo. ¿Por qué? Pregúntale a cualquier educador si hay que justificar el castigo. O la consecuencia, no castigo. No me gusta usar esa palabra. Obviamente hay que decirle, porque le pegaste a tu amigo, te voy a dar una consecuencia que no te voy a dar dulces, no te voy a dar esto mañana, no te voy a llevar a tal lugar mañana. Hay que decirle el por qué. No, pero mami, pero papi, pero esto, pero lo otro, iba con el papá, iba con la mamá. Yo dije, se acabó. Entonces, si nosotros desde chiquitos no queremos que nuestros hijos nos justifiquen y nos empiecen a enseñar, la mejor educación es más, pensemos nosotros mismos, cuando recibimos educación de nuestros padres o nuestros abuelos, ¿sí? Cuando era una consecuencia por algo incorrecto que hacíamos, ahí estaba la consecuencia puesta. No, pero no hay pero. ¿Recuerdan esa palabra? No hay pero. Mamá dijo, y hoy en día también está la novedad. Van con mamá castiga la consecuencia, y después van con papá. ¿Y qué hace el papá? Es inteligente estos hombres, que dicen, sí, tú eres muy bueno, mi rey, quédate conmigo aquí. Si mamá dijo, el papá tiene que respetar, igualmente viceversa. Eso tiene que ser como un hok. ¿Cómo se dice aquí un hok? Es un dictamen. Si los papás dijeron, los papás dijeron. ¿Qué les vengo a decir? No permitirle, primero que todo, no permitirle a nuestros hijos que empiecen a justificar y a buscar, porque no vamos a poder contra ellos. Y si le damos la puerta a ellos que están empezando a argumentar y no les respondemos los argumentos, quedamos nosotros mal como papás. Entonces, si sabemos que se hizo algo mal, la mamá y el papá está por encima del niño, ve más lo que está pasando. Si se merece una consecuencia, se merece la consecuencia, se le dice el porqué y no se entra en discusiones con los hijos. Igualmente con la Torah. Si nosotros queremos dar una buena educación a nuestros hijos, si nosotros queremos recibir una buena educación de la Torah, mantener nuestra tradición, mantener nuestra religión, tenemos que tener claro esto, señoras. Tenemos que tener claro que si la Torah dice algo, la Torah dice algo. Y si no lo entendemos, pues tratemos de entenderlo. Pero no por no entenderlo, es una justificación de no cumplirlo. Y si no vamos a cumplirlo, y me voy un paso más, listo, no juzguemos. Pero no justifique su no cumplimiento. Yo les voy a decir una historia que me pasó. Cuando era chiquito, me gusta siempre mencionar esta historia. Un familiar, enfrente mío en Shabbat, yo era Shomer Shabbat desde chiquito, o sea, con 7, 8 años ya éramos.
y un familiar prendió la luz en Shabbat. ¿Sí? Prendió la luz en Shabbat. Entonces yo me quedé así como que un niñito chiquito, ¿no? Como que, ay. Entonces me ve mi familiar y me dice, ¿qué me ves así? Le digo, no, es que prendiste la luz en Shabbat. No, todo bien, pero prendiste la luz en Shabbat, no pasa nada. Entonces él viene y me dice, no, pero yo soy religioso. Así me dice. Le digo, acá está bueno. Yo soy ortodoxo, me dijo, se fue la palabra. Le digo, pero ¿cómo crees? Si eres ortodoxo, entonces ¿por qué? Y me dio una enseñanza de vida, lo que me respondió. Escúchenme, yo le pregunté, ¿cómo que ortodoxo? Y me dice que ortodoxo, religioso, ¿qué significa ese concepto? No significa un practicante. Y tiene toda la razón. Ortodoxo es una persona que sabe que la Torah lo que dice, confía, es lo que es. Ahorita, si yo cumplo o no cumplo, problema mío. Es un tema mío personal. Si están entendiendo, les voy a explicar. Si me preguntan, y creo que es importante aclararlo, dicen que nuestra comunidad, por ejemplo, la comunidad hebrea sefaradí, la comunidad ashkenazí, es ortodoxa. ¿Sí o no? ¿Es ortodoxa nuestra comunidad? Sí. ¿Cuántos son practicantes? No muchos, pero sigue siendo ortodoxa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa claridad que si nosotros comemos lo que no se puede comer, está bien, sartén. ¿Saben qué es sartén? Sí, Provecho. Pero sabemos que no se debe comer. No justificamos nuestra acción incorrecta. Si nosotros en Shabbat no lo podemos cumplir, sabemos que lo ideal según el judaísmo es tratar de cumplirlo un poco más, pero nosotros no lo cumplimos. Bien. Uno reconoce y no justifica su acción. Eso es muy importante y hoy en día, tristemente, eso se está cada vez perdiendo más. Y lo que mantiene al pueblo judío, lo que mantiene a la religión, al judaísmo, a la tradición, a la identidad judía, es únicamente y solamente esa claridad en ese fundamento, esa claridad en esa base. Nuevamente repito, cumplimos o no cumplimos es un tema personal, pero no podemos justificar. No, en la Torah está escrito que no está escrito que no se puede comer esto, no había en el desierto estas cosas, no, eso es justificar. No justifiquemos. Si no queremos hacer, no hagamos, no pasa nada. Y cada uno, Dios, nuevamente repito, uno puede hacer muchas cosas que uno no cumple la Torah y al final esa persona está por encima de cualquier persona que cumple toda la Torah, porque Dios ve nuestro esfuerzo. Vamos a verlo más adelante también en el Pirkei Avot. Lefum tza'ara agra, según el esfuerzo es la recompensa. Literal, en el judaísmo es una belleza eso. Una persona puede ser que no cumple todo y una segunda persona cumple todo. ¿Quién tiene un mayor nivel? No me gusta comparar, pero es una realidad. El que no cumple todo, porque si a él se le complica cumplir una cosa y la cumple esa una cosa que hace, está por encima de todo el mundo, literal. Porque como digo, entonces no hay que juzgar. Si uno no cumple, no hace, es un tema personal. Uno tiene que tratar de hacer lo máximo posible. Pero una cosa sí no podemos permitir a nuestros hijos y a nuestros nietos: que justifiquen los errores y las acciones incorrectas. No que la Torah, explícame lo que está escrito en la Torah. No lo entiendo eso, por eso yo no lo hago. No, ahí caímos. Bueno, vamos a buscar una explicación. Y si no tenemos explicación, pues no hay explicación, pero hay que hacerlo. Y si no lo hacemos, pues algo personal, pero no digamos que por eso no lo vamos a hacer. Hay muchas cosas en la Torah que no tienen lógica, y es más, todos los comentaristas explican por qué Dios nos puso cosas sin lógica, que nos diga las lógicas. La respuesta es porque si todo tiene una lógica, ya no hay más educación. Si todo es con lógica, no existe educación, como estaba mencionando antes. Un padre, una madre, cuando va a educar a sus hijos, ¿cómo educa a sus hijos? Listo, te dije esto y así es. No hay más explicación. Si todo tiene explicación, no hay Torah. Se pierde la Torah, se pierde la identidad, se pierde la tradición. Y yo creo que esa es la traducción, o la definición, mejor dicho, de tradición. Yo siempre digo que la tradición puede ser una traición. Uno siempre dice, yo tengo tradición. Muchas veces nos quedamos en tradición, y eso se convierte en una traición. Eso traiciona al final a nuestros hijos, pensamos que tenemos y no tenemos. Tradición es saber qué es el judaísmo, qué nos dice la Torah, y saber que no siempre estamos completos. Nadie es completo, todos nos equivocamos, pero no justificar. Y eso es lo que nuestra Mishnah nos viene a decir. Moshe se la transmitió tal cual a Yoshua, Yoshua tal cual a los ancianos, los ancianos tal cual a los profetas tal cual a la gran asamblea. No hubo ningún cambio. Y la gran asamblea tal cual
a sus discípulos. Y sus discípulos tal cual hasta hoy en día, qué belleza tenemos la misma Torah. No es normal que 3.500 años tenemos el mismo texto, las mismas palabras, las mismas letras. Fíjense, imagínense ustedes, yo lo veo como algo impresionante. ¿Por qué? Porque todas las generaciones, los 3.000 años, llevamos haciendo hincapié en no cambiar una sola palabra de la Torah. Nos guste o no nos guste. Cada comunidad es tan diferente, la de México versus la de Colombia versus la de Panamá versus la de Nueva York. Entonces, eso es una buena pregunta. Si nos damos cuenta, las comunidades todas, pregunta Ivette, las comunidades todas somos diferentes. Perdón, Rabino, de pronto el comportamiento de la gente es diferente, pero todas estudiamos la misma Torah que enseña las mismas cosas. Pero entonces deberíamos comportarnos igual. Entonces, voy a explicar eso. Eso sí, lo que se mantuvo es siempre la base, la Torah, lo que es la Torah. El resto ya son costumbres y eso se fue cambiando dependiendo del lugar y por eso somos diferentes. ¿Sí? No tienes que irte a México, a Panamá, a Colombia. En mismo Colombia, entre dos comunidades hay muchas diferencias. ¿Por qué? Porque ya son las costumbres, ya es el extra. Pero si te das cuenta, la base, ve a ver la Torah de la comunidad Ashkenazí y la comunidad sefaradí igualitas. Pregúntale a los Ashkenazim si los judíos tienen que cuidar Shabbat. ¿Qué te van a decir? Que claro que sí. ¿Que tienen que comer kasher? ¿Qué te van a decir? Claro que sí, no hay diferencia. La diferencia son en las cosas extras, en las costumbres, aquí y allá, pero eso efectivamente no hubo una transmisión. Es muy difícil transmitir todos los detalles. ¿Sí? Es más, nuestros hijos, les aseguro que no tienen las mismas costumbres, desafortunadamente, que nosotros teníamos cuando éramos chiquitos. ¿Por qué? Porque cuando hay miles de detalles, muchos detalles, es complicado transmitir, pero la base, que es la Torah, que son las leyes básicas, tenemos que buscar transmitirlas tal y cual. Miren qué belleza, por ejemplo, mezuzá. Hoy en día hay una casa judía que no tiene mezuzá. No hay una casa judía que no tiene mezuzá. ¿Por qué? Porque se transmitió. Cuando empiezan a ver los cambios, no, que mezuzá, sí, aquí hace falta, aquí no, ahí empieza la confusión, al final se quedan, si aquí hace falta, aquí no, ni aquí ni allá. La base tiene que ser siempre firme y no cambiar nada de la Torah. Nuevamente, perdón que repito, también si nuestras acciones son no las apropiadas según la Torah, bien, es un tema personal. Pero no justifiquemos nuestras acciones que la Torah no me cuadra porque no me cuadra la Torah. Cuando dicen eso, obviamente no lo dicen con malas intenciones. Pero el decir no me cuadra la Torah, perfecto, a muchos no nos cuadra, pero por no cuadrarte vas a ir en contra de lo que está escrito en la Torah. ¿Te cuadran muchas cosas de las leyes de otros lugares? No, muchas cosas no cuadran, pero lo hace porque vive en ese lugar. Hay que hacerlo o aceptarlo, sin justificarlo. Eso es lo más importante, por eso la Mishnah nos hace hincapié en este tema. Quiero acabar esta Mishnah, seguimos un poquito más. Todas estas personas, o mejor dicho, la gran asamblea, voy a dar una pequeña introducción para la segunda parte de esta primera Mishnah. Masejet Avot, este tratado, básicamente es cada jajam, cada rabino, cada juez que va a estar mencionado, o cada equipo, cada comité. ¿Rabino y jajam es lo mismo? Sí, español y en hebreo. Jajam es una persona sabia, sabiduría. ¿Sí? Rabino también. Por eso, entonces es lo mismo. Cada una de estas personas decían cómo es la manera adecuada para poder llevar la vivencia de la mejor manera. O sea, te resumían en una palabra o en dos, en tres, te dan 3 datos, 3 dicas, te dan 3 consejos cómo vivir. ¿Sí? Entonces aquí empezamos, después de que ya mencionamos cuál fue el orden de la transmisión de la Torah, nos dicen qué decían la gran asamblea, cuáles eran los consejos que ellos decían. Y hago hincapié que muchas veces nosotros decimos algo y no lo hacemos. Hay mucha diferencia hoy en día entre la boca y la acción. ¿Sí? Aquí cuando decimos que ellos lo hacían, ellos lo hacían y lo practicaban. Entonces, ¿cuál es el consejo que dicen los hombres de la gran asamblea para nuestra vida? Y aquí empezamos con el primer consejo, los primeros consejos para nuestra vida. La gran asamblea decía, te lo resumo en 3 cosas. Tú quieres tener una buena vida, quieres que seas una buena persona, quieres ser una buena mujer, un buen hombre, ¿cómo te educas a tus hijos? ¿Cuál es la meta? 3 cosas. 1, Ema Merush Elosha Devarim, Hevu Metunim Badim, Ve'amidu Talmidim Arbe, Ve'asu Seyag la Torah. 1, sean pacientes en el juicio. Y explico. Esto no aplica nada más en un juez, con un juicio.
Pero la idea, empecemos con el juez y el juicio y pasémoslo a nuestra vida, nuestro día a día. Muchas veces le llega un tema monetario, un tema polémico a un juez. Y el juez puede venir y decir, sí, listo, tú, ¿cuál es tu argumento? ¿Cuál es tu argumento? Los dos lados, listo, ganó el primer argumento, está listo. Y muchas veces pensamos, este juez es bien sabio, bien inteligente. Nos dice aquí un consejo, cuando queremos dictaminar o tomar una decisión, tómala con calma, tómala tranquilo, seamos pacientes en el dictamen, seamos pacientes en el juicio, porque siempre cuando son dictámenes y decisiones rápidas, no se toma una buena decisión. Y eso por eso digo, no aplica nada más en jueces, aplica en nosotros. Nosotros somos jueces de nuestros hijos, jueces de nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué tenemos que aplicar con nuestros hijos? Cuando decidimos tomar una decisión, irnos de país, irnos tomar un cambio de esto, un cambio de lo otro, decisiones, hay que ser ¿qué? Pacientes, analizarlo, pensar bien las cosas y después tomar una decisión. Ese es el primer consejo que nos dan. Segundo, siempre establezcan muchos discípulos y estudiantes. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando algo de la transmisión. Para que haya una transmisión. Porque muchas veces si establecemos a un estudiante, ¿qué va a pasar con ese estudiante? No sabemos. Si uno establece tiene 100 discípulos, de 100 seguro se hacen otros 1000 por allá. Siempre hay que buscar transmitir, y eso también es importante nosotros saberlo. Muchas veces recibimos a nuestros padres o nosotros mismos, tenemos un conocimiento de Torah o de vida, transmítelo a tus hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros nietos, transmítelo. Y hoy en día es una belleza como los nietos, los hijos, siempre dicen, mi papá, mi abuelo, mis abuelos decían que cuando voy a hacer un negocio tengo que hacer esto. Hay que transmitirlo, transmitamos las enseñanzas. Porque uno no vino a este mundo solo para este mundo, para aquí quedarse, para uno mismo, para transmitir, para ayudar a los demás. Está escrito que el mundo fue creado, mejor dicho, no el mundo fue creado, la persona, ¿por qué vino al mundo? Leativ lezulató, para ayudar a los demás, para hacer bondad con los demás. Y esa es la tercera también. Esta es la tercera, y la tercera es Veasú seyag la Torah, que esto es un tema también un poco delicado. ¿Qué significa su seyag la Torah? Hagan una valla protectora para la Torah. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa si uno tiene la estufa de la cocina prendida a máximo de fuerza, máxima llama? Está cocinando para la fiesta, para Shabbat, que tiene todo prendido, calor, se siente el calorcito. Aquí en Bogotá se necesita así el calorcito de vez en cuando. Uno entra a la cocina así en la víspera de Shabbat, como que rico por el olor y rico por el calorcito. ¿Qué le dice a su hijo chiquito, a su hija chiquita de un año y medio que viene a gatear ahí en la cocina? Cuando hay una tetera con agua caliente, ¿qué le dice? Cuidado, lo saca de la cocina. No entra a la cocina, no te acerques. Eso significa que está haciendo esta persona, está haciendo una valla protectora del fuego, del agua caliente. Pues también la Torah es así. La Torah dice lo que dice. Las leyes son las que son. Pero muchas veces, si no ponemos un protector sobre esa ley, al final vamos a acabar ¿qué? Transgrediendo también esa ley. Y ahí es cuando vienen las leyes de nuestros sabios. Las leyes de Rabbanán. Las leyes que nuestros jajamim, nuestros rabinos, hace miles de años impusieron, colocaron, dictaminaron, decidieron hacer. Y uno dice, pero ya, para de meterme prohibiciones, para de meterme más cosas, suficiente lo que tengo en la Torah. Y la respuesta es esta. Todas las leyes que fueron hechas de nuestros sabios es para que al final no se transgreda y no se olvide lo que está escrito en la Torah. Obviamente hay miles de ejemplos en esto, miles de ejemplos, no faltan ejemplos para esto, y uno siempre puede decir, no, pero no me cuadra que los rabinos tenían miedo que se transgreda por esto y esto. Se puede discutir cada tema, analizarlo, pero en general, en la vida uno siempre tiene que buscar hacer una valla protectora para la Torah. No nada más decir, cuando crezcas haz esto y ya. No. Para llegar a eso, que está escrito en la Torah, uno tiene que en la niñez, en la juventud, o inclusive después, seguir como una valla protectora. Si no, ¿qué va a pasar? Al final vamos a seguir pasando, al final nos vamos a quemar. ¿Qué significa quemar en este caso? Vamos a transgredir lo que está escrito en la Torah. En la vida tenemos que saber de que nuestros sabios, cuando nos aumentan cosas, no quieren ponernos las pesadas a nosotros.
no quieren perjudicarnos, no quieren dañarnos, no quieren ponernos más fuerte. Es suficiente lo que dice la Torah para que sea más fuerte. Sí, pero si no te pongo un poquito más fuerte esto, al final ¿qué va a pasar? Se va a pasar o se va a pisar lo que está escrito en la Torah. Nuevamente, hay que ver cada caso por caso para que lo entendamos, pero todo lo que es de nuestros sabios, todo es para que al final no se llegue a pasar la Torah. ¿Y qué pasa si llega a pasar la Torah? Uno empieza a justificar las acciones negativas. Si empieza a justificar las acciones negativas, pues ya no hay más Torah. Si ya no hay más Torah, ya no hay más nada. Si no hay más nada, no hay judaísmo, no hay identidad, no hay nada. Por eso tenemos que buscar siempre, culminamos la primera Mishnah apenas, pero tenemos que buscar siempre mantener lo que tenemos, mantener nuestra tradición, pero de verdad mantenerla. Si podemos cumplir, mejor todavía. Pero antes de cumplir, mantener nuestra tradición. No, así es. Así lo hacemos, así es, no puedo hacer lo contrario. Así es, lo que es mantener una tradición. Y por eso muchas veces las costumbres que hay diferentes, que estaba mencionando antes, ¿sí ve? También son importantes de mantener, porque nosotros no entendemos diferencia entre una costumbre, cuando digo nosotros no me refiero a nuestros hijos, no sabemos una diferencia entre costumbre y lo que está escrito en la Torah. Lo ven como lo mismo, todo es lo mismo. Entonces, si una de las cosas la transgreden, la costumbre, pues también la Torah la misma va a transgredir. También van a justificar, ya no aplica, eso era antes, hace mi abuelito, hace 100 años, hace 200 años, ya no. No podemos permitir que él no esté en nuestra boca. La Torah dice, es así. Y cuando recibimos la Torah, en el monte Sinai, ¿cuáles fueron las palabras del pueblo de Israel? Que ahorita es Shavuot, la fiesta de Shavuot, que fue cuando recibimos la Torah, la semana que viene. ¿Qué es lo que dijimos? Naaseh benishma. Haremos y escucharemos. Escucharemos en vez de oír, hay nishma y hay leakshiv, ¿sí? Escucharemos. ¿Qué significa escucharemos? Lo vamos a internalizar y aplicar. Escucharemos es más de oír. Oír es cuando una persona oye algo, oye, se le entra por aquí, le sale por acá. Escuchar es escuchar e internalizar. Se nace, haremos, pero primero que todo escucharemos. Lo que está escrito es lo que está escrito. Así recibimos la Torah. Esa fue la manera como la recibimos. Así tenemos que mantenerla. Así tenemos que transmitir a nuestros hijos. Y esto es lo que nos viene a enseñar esta primera Mishnah de Masejet Avot, incluyendo los 3 consejos que nos dio ¿quién? No nos olvidemos quiénes nos dio estos 3 consejos. La gran asamblea. Entonces repito los últimos 3 consejos de la gran asamblea para una buena vida, para una buena persona, para un buen ser, para mejorar nuestro ser. Pacientes en el juicio, pacientes en decisiones, pacientes en cuando queremos tomar una decisión de negocio, de educación, de vida, de trabajo, de emprendimiento, de lo que sea. Estudiantes, transmitir las enseñanzas, no nada más estudiantes, a nuestros hijos, a nuestros amigos, amigas, transmitir nuestras enseñanzas, lo que aprendemos, transmitirlo. Y por último, siempre si queremos que algo no se olvide, que algo no se pise, colocar una valla protectora. Eso nos hace a nosotros ser un mejor ser según la gran asamblea. Ellos lo decían y lo practicaban. Las próximas clases vamos a ir viendo otros rabinos más que decían cada uno su consejo y no nada más decían, sino también practicaban para que podamos ser un mejor ser. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por venir. Con mucho gusto.